Hola chicos, ya estamos de vuelta acá en la sesión número 11. Si se fijan, ya salimos de la retahíla de materiales de construcción típicos, ¿verdad? Que se usan a nivel universal, nacional o como ustedes quieran llamarle. Abordamos la parte de los pétreos, pasamos por el cemento, después pasamos por los prefabricados de arcilla, el bloque, el ladrillo de barro. Luego, bueno, vimos el acero antes de eso, luego vimos madera, vimos vidrio y ustedes hicieron el trabajo de la pintura y los barnices. Entonces, más o menos ahí quedamos con los materiales típicos que se usan en una construcción, más allá de los materiales accesorios nuevos, digamos, que se vienen a utilizar como elementos de acabado, ¿verdad? Entonces ahora nos toca volver a retomar, ¿verdad? La parte que ustedes ya vieron en sistemas estructurales. Si ustedes se acuerdan en sistemas estructurales, vieron un poco de los sistemas constructivos. A mí me compete, ¿verdad? Hablar un poco más profundo sobre el tema de los sistemas constructivos que se ejecutan en el país. En este caso, vamos a abordar en la unidad 2 dos reglamentos. El Reglamento Nacional de la Construcción, que es el que rige todo el sector construcción a nivel nacional, y la Cartilla de la Construcción, que es un instrumento regulatorio de manera popular para la autoconstrucción y la seguridad de las construcciones que realizan las personas por su cuenta, ¿verdad? Por cuenta propia. Entonces empecemos con el Reglamento Nacional de la Construcción. ¿Qué es el Reglamento Nacional de la Construcción? El reglamento es un documento de carácter legal y obligatorio cumplimiento para todo aquel profesional de la construcción, sea arquitecto, ingeniero o técnico de obras. O sea, aquí estamos todos, ¿verdad? En este bolsón nos vamos toditos. El contenido de este documento es igual o más importante que cualquier normativa de diseño arquitectónico, ya que es la superestructura que hace realidad la arquitectura. Entonces, ojo, no somos ingenieros, pero necesitamos poder saber cómo funciona la reglamentación del diseño estructural en nuestro país para poder ofrecer propuestas de diseño lógicas y acorde con los reglamentos establecidos para la construcción civil. Si no, estaríamos haciendo cualquier cosa menos un ejercicio profesional responsable. Bien, entremos ya de lleno al Reglamento Nacional de la Construcción. ¿Qué capítulos vamos a tocar? Yo soy medio abogado, medio arquitecto, para que lo tengamos claro, ¿verdad? Soy urbanista, soy medio abogado, soy constructor, soy presupuestista. Entonces, a mí me gusta aclarar qué es lo que vamos a usar de cada cosa. Entonces, por ejemplo, del Reglamento Nacional de la Construcción, ¿qué me interesa a mí? Me interesa como arquitecto saber el título 5, que son las normas mínimas de diseño general para la mampostería, reforzada y confinada. Ambas, ¿verdad? Título 6, normas mínimas generales para la madera. ¿Cómo seleccionar la madera? ¿Cómo diseñar con madera? ¿Cuáles son los elementos típicos de diseño a tomar en consideración para la madera? Título 7, normas mínimas de diseño y construcción de estructuras en acero, ¿verdad? Eso tiene que ver con superestructura y con estructuras de techo. Superestructura es todo aquello que yo tengo, vigas, columnas, dinteles y fundaciones. Título número 8, normas mínimas del concreto reforzado. Y con esas cuatro cosas, con esos cuatro títulos, si yo conozco, ¿verdad? Entonces yo soy un arquitecto responsable y el ingeniero civil no va a estar, digamos, hablándome en chino, ¿verdad? Porque realmente nosotros, digamos, los ingenieros creen que nosotros no tenemos conocimiento de las cosas reglamentarias a nivel de obra civil, ¿verdad? De la superestructura. Pero en realidad sí, ¿verdad? Sí la enseñan, o sea, ustedes van a aprenderla, si no la enseñan, pero está en nuestra conciencia poder llevarla a cabo a cabalidad con nuestros diseños arquitectónicos. Entonces, empecemos con el título 5. Para aclararles, ¿verdad? En esta asignatura no voy a poder abordar los títulos 6, 7 y 8, obviamente, por el tiempo. Lo que necesito abordar es el título 5 que se refiere a las obras de mampostería confinada y reforzada. ¿Para qué? Para que puedan tener la base para poder hacer sus diseños arquitectónicos, por lo menos, ¿verdad? Con estos dos reglamentos, con estos dos sistemas constructivos. Bien, empezamos. El reglamento en su generalidad nos dice lo siguiente.
La zonificación sísmica de la República de Nicaragua se establece por 3 zonas y con los siguientes criterios. Por máxima vulnerabilidad, media vulnerabilidad y mínima vulnerabilidad. ¿En qué zona sísmica estamos nosotros localizados en este momento? En la zona C, máxima vulnerabilidad. Para lo cual, el Ministerio de Transporte e Infraestructura y su equipo de técnicos, ingenieros civiles estructurales definen una zonificación para utilizar un coeficiente de desarrollo sísmico para poder diseñar estructuras sismo resistentes. Entonces, para Managua y el Pacífico, toda la cadena volcánica del Pacífico, tenemos un riesgo sísmico con un coeficiente de 0.3 para el diseño sísmico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el coeficiente? Es el grado de rigidez y movimiento que debe cumplir la estructura. Ni muy rígido ni muy blando, ¿verdad? Entonces tenemos un coeficiente sísmico de A0 igual a 0.3. ¿Qué es el riesgo sísmico? El riesgo sísmico es para tomarse en cuenta los efectos de amplificación sísmica debido a las características del terreno. No solamente por la intensidad del sismo se mide el riesgo sísmico, sino por las características que tiene el suelo de su entorno donde ocurre el sismo. Por ejemplo, el INETER y el MTI distribuyen 4 zonas sísmicas, digamos en el Reglamento Nacional de la Construcción, que es el que estamos abordando, y lo distribuye en 4 tipos, ¿verdad? Tipo 1, afloramiento rocoso. Este tipo de característica lo vamos a tener en la zona gris que está acá, ¿verdad? Y en la zona amarilla, una parte de la zona amarilla, que es la parte norte de nuestro país, ¿verdad? En el cual, digamos, el afloramiento rocoso es más resistente. Luego, el tipo 2 es el suelo firme, ¿verdad? Estos valores que están aquí es la cantidad en metros sobre segundo de responder del suelo, ¿verdad? O sea, el movimiento del suelo. Tipo de suelo 2, el tipo de suelo 3, ahí hay un error. Tipo de suelo 3 es moderadamente blando, entre 180, ¿verdad? Y 360 metros sobre segundo. Esa es la cantidad en que reproduce el sismo. Y el suelo muy blando es el tipo 4. En este caso, el tipo 4 obviamente está localizado en la zona más azul, más hacia la costa caribe, el suelo blando. Entonces nosotros estamos entre un suelo firme y un suelo moderado. Aquí estamos nosotros, en Managua, digamos, ¿verdad? Luego viene la zonificación eólica. ¿Por qué hay tantas consideraciones para poder hacer diseño arquitectónico? Porque yo tengo que considerar la capacidad del suelo, la amplificación sísmica del suelo, el tipo de suelo y por consiguiente voy a considerar la resistencia del viento y las características del viento, velocidad del viento e amplificación del viento. Bien, entonces en la siguiente figura se muestra, digamos, el mapa eólico igual diseñado por el INETER y por el MTI, en el cual distribuyen 3 zonas, ¿verdad? De altas cantidades de viento. Si se fijan, la mayor cantidad de viento está en la zona 2. Esta es la zona con mayor cantidad de viento natural, ¿verdad? Aquí hay una zona de viento muy baja y aquí hay una zona de viento más baja todavía. ¿Qué significa? Que la mayor cantidad de viento está en esta zona de acá, completamente. Y esta figura de aquí me dice la resistencia, ¿verdad? A la topografía o a las irregularidades. Si se fijan en la figurita, la resistencia es tipo 1, ¿verdad? Y me dan unos coeficientes para cálculo de resistencia, ¿verdad? La tipo 1 me dice que son escasas o nulas, dice obstrucciones del flujo de viento con el campo abierto. Luego, terreno plano ondulado con pocas obstrucciones. Viene acá. Luego, zona típica urbana y suburbana, sitios rodeados predominantes por construcciones medianas, baja altura y áreas arboladas que no cumplen con condiciones de la R4. Y la R4 es cuando ya es altamente poblado, completamente la obstrucción del aire es inmensa. Entonces, la resistencia de los edificios al aire es mayor. Entonces, ¿a dónde hay mayor peligrosidad? En la R4. Entonces, por eso vamos a ver que hay, digamos, acá, el factor es mucho mayor en la parte de la ciudad. ¿Dónde es mucho menor? En la parte de las áreas rurales. ¿Por qué? Porque no hay resistencia al viento. Y como les hablaba, la topografía también es muy importante, porque eso me va a dar el factor de resistencia, ¿verdad? En determinadas áreas.
Por ejemplo, están tipificadas 4 tipos de resistencia. La tipo 1 es cuando estoy en un valle, ¿verdad? Entonces, el aire lo que hace es bajar. Luego la tipo 2, en esta tipo 2, igual. Entonces no recibo aire. Entonces yo puedo tener una casita en este lugar, pero nunca voy a recibir aire porque el aire no logra bajar. La tipo 3 es cuando hay un aire franco, prácticamente campo abierto, ausencia de accidentes topográficos y todo eso. En el tipo 4 es cuando estoy en pendientes un poco menores del 5%. Y cuando estoy en el tipo 5, pendientes mayores al 10% y estoy en la cima de la montaña. ¿Cuál es el mayor porcentaje o el mayor factor de riesgo? Los que están en tipo 5. Entonces, por los que están en tipo 5 tienen mayor cantidad de riesgo. Los más bajos están en tipo 1, ¿verdad? Entonces, todos estos factores, ¿verdad?, de riesgo, los tiene que tomar en cuenta, digamos, 1, el diseñador arquitectónico, y 2, el diseñador estructural. Entonces, esto nos ayuda también a discernir qué tipo de estructura voy a utilizar. Por ejemplo, para ya terminar la parte más técnica, ¿verdad?, de los factores y todo esto, tenemos la disposición del techo. La disposición del techo es muy importante también. O sea, no puede estar, digamos, aquí están las zonas topográficas, ¿verdad? No puede estar, digamos, ni muy bajo ni muy alto el techo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el viento lo que va a hacer es arrancar el techo de su estructura o de su superestructura. Ahora, si tuviésemos una clase de diseño estructural, esto lo aplicaríamos al 100%. Pero lo único que yo quiero dejar claro en esta lámina o en esta diapositiva es que mientras más grande sea la cantidad de riesgo, ¿verdad?, en cuanto a topografía con viento, entonces los factores lo que hacen es bajar. O sea, la pendiente de los techos debe ser mucho más plana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a tener menor resistencia. Entonces yo tengo que buscar cómo aminorar la resistencia, porque si no lo que va a pasar es que va a chocar demasiado y va a haber demasiada vibración. En resumen. Bien, vamos a entrar en materia ya. Normas, título 5, dice, normas mínimas de diseños generales para la mampostería. Iniciemos con la mampostería reforzada. ¿Qué es el sistema de mampostería reforzada? Es un sistema constructivo en el que se utilizan muros construidos por piezas sólidas o huecas de concreto o de arcilla. Aquí les quiere decir que no solo es el bloque de concreto, también puede ser el ladrillo de barro, pero con huecos. Que llevará refuerzos horizontales y verticales en forma de malla, a como se muestra en la figura, ¿verdad? A como se muestra tal cual está aquí. Las piezas huecas llevarán refuerzos verticales en celdas y en horizontal en las juntas de los bloques tipo U. Creo que cuando vimos los bloques, vimos los tipos de bloques. El lugar donde va colocada el refuerzo llenado de concreto fluido. Si se fijan en la lámina, ¿verdad? En la figurita, ¿verdad? Entonces, los refuerzos dice que van mínimo cada 80 centímetros. ¿Qué quiere decir? Si lo traduzco a cantidad de huecos, va cada bloque de por medio. O sea, voy a tener, digamos, 2 huecos de por medio, 2 o 3 huecos de por medio. Y luego, los refuerzos horizontales, esos son los refuerzos verticales. Luego, los refuerzos horizontales, ¿verdad?, van cada hilada en medio de los bloques. Cada hilada tengo que tenerlo. Ahora, si se fijan bien, aquí el bastón, hay un bastón que dobla no hacia arriba, sino hacia abajo para lograr el amarre. Y luego acá hay un ancla en el otro sentido que se va a anclar a algún elemento vertical, que es este, ¿verdad? De acá, algún elemento vertical cuando la longitud de la varilla se me acabe. ¿Cuánto mide una varilla? 6 metros. Cuando la varilla se me acabe, yo tengo que hacer este amarre, o antes que se me acabe. Entonces voy a amarrar por ambos lados. ¿Ok? Perfecto. Entonces yo voy a tener hiladas de bloque y en cada hilada voy a colocar un refuerzo horizontal. Y luego, cada 2 o 3 bloques yo voy a colocar refuerzos verticales. De eso se trata la mampostería reforzada. No hay columnas. En este caso hay una columna, pero en el caso de la mampostería reforzada no hay columnas. Tipos de bloques que se utilizan en la mampostería reforzada: el bloque U con hueco, el bloque L para las esquinas y el bloque medio bloque. Con este medio bloque puede hacer columnas, pero con este medio bloque también puede hacer terminaciones. Entonces,
La característica del bloque de la mampostería reforzada, digamos, que es, necesito trabajar con las dimensiones exactas de esto, o sea, porque no puedo, digamos, hacerlo como lo hago actualmente, que dice que voy a hacer los ejes a cada 3 metros, cada 250. Aquí tengo que contar los bloques exactamente. No puedo estar haciendo un diseño fuera del conteo de estos bloques, con unas juntas de expansión y todo. Mampostería confinada es un sistema constructivo, dice, para resistir cargas laterales, en el cual la mampostería está confinada por elementos de amarre de concreto reforzado, que son las famosas vigas y columnas de hierro que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, eso es la mampostería confinada. Por eso se llama confinamiento, porque tiene un marco estructural que lo confina. ¿Cuáles son los elementos constructivos que vamos a utilizar? Bueno, entonces son los bloques. Entonces tengo bloques de 10 centímetros de ancho, ¿verdad? Por 20 de alto por 40 de largo. Tengo bloques de 15 por 20 de alto por 40. Y tengo bloques de 20 por 20 por 40. Los tres tipos de bloques que se fabrican a nivel nacional. Y hasta ahí, digamos, la parte teórica de cómo funciona la cartilla de la construcción y los elementos que yo quería demostrarles o planteárselo. Y luego, la definición teórica de cómo funciona, digamos, la mampostería, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy y el tema que vamos a estar abordando, digamos, las próximas sesiones de clases que nos hagan falta. Entonces, hasta aquí el día de hoy. Hay un video más donde ya explico la parte práctica de cómo aplicar, digamos, todo esto que estamos viendo de manera teórica. Vamos a ver las alturas, los anchos, los altos, los largos y todo lo que tiene que ver con la normativa específica para poder aplicar este tipo de sistema constructivo. Vamos a comenzar con la mampostería confinada, ¿verdad? Entonces, los veo en el próximo video. Vayan preparándose porque esto lo vamos a aplicar a la casita que ustedes están diseñando, que ustedes están remodelando. Necesito que lleguemos a ese nivel, ¿verdad? En instalaciones sanitarias y en esta clase.